yo soy Ángela y esto es cómo depurar tu vida. Depurar la vida en cuanto a 3 factores. Primero, de cosas materiales. Segundo, de amistades. Y tercero, de parejas. Bueno, esto de depurar va ligado con el dejar ir. Dejar ir en el sentido de sacar de la vida de cierta manera algo o alguien para recibir cosas nuevas. Bueno, para el factor de dejar ir cosas materiales o de sacar o de depurar cosas materiales, preguntas como: ¿hace cuánto no lo uso? ¿Ahorita me sirve para lo que me servía antes? ¿Para qué lo compré? Ejemplo, en el maquillaje. ¿Sabían que el maquillaje tiene una fecha de vencimiento? Cada producto de maquillaje tiene por sí una fecha de vencimiento que dice, por ejemplo, 1 mes, 2 meses, 12 meses, 1 año y así. Hay que mirar qué productos ya se vencieron porque hay una cantidad de cosas que uno se sigue aplicando en la cara que ya uno no, pues le puede causar hasta alergias, acné. En cuanto a depurar el maquillaje, sirve mucho para cuando tienes que comprar más. Si tú dejas ir maquillaje, te abres más la mentalidad de, bueno, tengo que conseguir otro, cosas así. Otra cosa sería, digamos, la ropa. ¿Hace cuánto no utilizas esa ropa que tienes en tu armario? Dime, ¿hace cuánto yo no uso eso que dije que me iba a poner? Podríamos hacer una prueba. Si en 1 mes no me lo pongo, ya no me lo voy a poner. Empezamos a acumular y no damos espacio para comprar nueva ropa, para conseguir nueva ropa, ya sea de segunda. Deja ir también la ropa. Para el skincare, digamos, otro ejemplo, deja ir esos productos que no son compatibles contigo, que en su defecto también ya se vencieron. Por ejemplo, hay productos que no son compatibles entre agua y gel y los de aceite. Mirar qué no es compatible ya con mi piel y qué nuevos productos necesito, y para tener nuevos productos necesito sacar que ya no voy a utilizar. Ahora hay que mirar también ciertas cosas materiales que tienen un sentido pues sentimental para uno, ¿sí? Como que me lo regaló mi abuela, o me lo regaló cierta persona, o lo compré con mucho esfuerzo. Vamos con sacar de tu vida a personas, a familiares o amigos. Bueno, yo en lo personal recomiendo sacar de la vida a personas que te roban tu energía. Uno sabe cuando la persona tiene malas vibras. Uno sabe cuando esa persona a uno no le encaja a esa persona, pero a veces uno, por diversas razones, uno termina juntándose con esas personas. ¿Cómo saber eso? Si tú llegas a tu casa luego de verte con esa persona y ves que te sientes cansada, te sientes pesada, sientes que no la pasaste tan bien, es probablemente que esa persona también tenga malas energías o te haya robado tu buena energía, tu buena vibra. Entonces esas personas si tú no eres compatible con esa persona en cuanto a energías y en cuanto a vibras y crees en eso, mira, déjala ir. Ahora, otra cosa que para muchos podría ser obvio, pero para otras personas no puede ser tan obvio, es el hecho de que ciertas personas te minimicen en cuanto a lo que hagas, en cuanto a lo que sientes, en cuanto a lo que dices, opinas. Ese tipo de personas, déjalas ir. Depura de tu vida a esas personas, depura tu vida de personas que te hagan sentir incómoda. Tú sabes también cuando te sientes incómoda o incómodo o incómoda, porque dices como: se me burlan de todo, hacen chistes sobre mí, sobre otras personas. También te hace sentir incómoda en cuanto a que tú quieres algo y esas personas quieren otra cosa totalmente distinta, como por ejemplo tú quieres una amistad y ellos quieren algo más y tú no quieres eso, ese algo más. Claro, hay que hablar esas cosas de: solo te quiero para amigos, no insistas más. Deja ir o depura tu vida de personas que te quieran por alguna conveniencia, sea monetaria, sea económica, sea influencias, porque tarde o temprano te vas a dar cuenta que esas personas no están por lo que realmente eres, sino por lo que tienes. Entonces, no.
Depura tu vida de personas que no te apoyan, personas que no te ayuden, de personas que digan, ay no, usted está mal, entonces yo como que mejor me abro del parche porque qué pereza. Deja ir esas personas. ¿Para qué están contigo si no están en las buenas y en las malas? Deja ir personas de tu vida que no te valoran. Tú sabes cuando haces esfuerzos por estar con esa persona, no hace lo mismo por ti, o en su defecto recibes malos tratos. Tú sabes cuando no recibes lo mismo. Depura tu vida de personas que probablemente hace años tenían un vínculo bonito y ahora ya no. Con el tiempo la gente va cambiando, con el tiempo la gente va cambiando de parecer de muchas cosas, de cosas en común. Y no es lo mismo tener a un amigo ahorita a un amigo que tienes hace 10 años. Probablemente las cosas hayan cambiado. Por más de que lleven años, no significa que lleven una buena calidad de relación. Entonces esas cosas hay que saber diferenciarlas muy bien. Si por un lado también tú insistes en verte con esa persona y esa persona siempre saca trabas para verse contigo, algo anda mal. Y por último, depura tu vida de personas que no tienen tus mismos principios y valores, que tú sabes que no pegas totalmente con esa persona, que probablemente ya cambiaron sus principios y sus valores y tú ya no te sientes identificado con esa persona. Si tú ves que hay un roce y que esos principios y esos valores se están chocando mucho, déjalo ir. De tarde o temprano también van a generarte en ti ciertos conflictos. Llegamos a la parte con más sazón. Depurar tu vida de parejas. Si en tu vida está tu pareja que es tóxica, depura. Si tu pareja aparece y desaparece cuando quiere, depura. Si tu pareja te hace ghosting, que no sé por qué sería tu pareja si te hace ghosting, depura. Si recibes mínimos de amor, depura. Si tu pareja solo te quiere para pasar el rato divertido, para pasar el rato chévere y de ahí pierde comunicación contigo, depura. Si tu pareja minimiza tus sentimientos aun cuando tú le estás dando a conocer que de verdad algo te incomoda y te minimiza totalmente tu sentimiento, depura. Un punto muy importante: si tu pareja hace comentarios tóxicos, xenófobos, misóginos o lo que sea hacia otras mujeres, o hacia otros hombres o hacia otras personas sobre su cuerpo, su opinión, sus pensamientos, su lo que sea, depura. ¿Por qué? Porque así como se burlan de un cuerpo ajeno, probablemente lleguen en algún momento a burlarse del tuyo. Si tu pareja no quiere tener tiempo de calidad contigo, solamente quiere pasar el rato por el chat, hablarse en cada cierto tiempo y a ti no te gusta eso, empieza a considerar tu relación. Si esa persona es agresiva contigo, con los demás, al menos con su familia o incluso con personas del diario, tienen los modales mínimos básicos en un restaurante o en un sitio, depura. Ahora, por último y no menos importante, si por más que tú exiges un cambio, quieres un cambio en esa persona y esa persona mira para otro lado y no le da importancia, no puedes estar detrás de alguien pidiendo un cambio, sea amigo, sea pareja, sea lo que sea, pidiendo un cambio de algo que a ti te incomoda, que no te hace sentir bien, y esa persona solo o se burla, o dice sí y nunca lo hace, o no te pone cuidado, o te la devuelve, te hace menos. Si llevan meses y meses, incluso años esperando un cambio y esa persona no cambia, pregúntate, ¿por qué va a cambiar? ¿Va a cambiar por mí? ¿O por qué va a cambiar? Ahora, ¿de qué sí te tienes que rodear? Bueno, según yo, según mi opinión, según de lo que yo me rodearía. Rodéate de gente que tenga buena energía, que tenga buena vibra, que le guste sonreír, que le guste compartir contigo,
que vaya acorde a tus gustos, a tus necesidades. Parece obvio, pero a veces no lo es, y es rodéate de gente que te haga sentir bien, que te haga sentir seguro, segura, que te haga sentir cómodo. Rodéate de personas que tengan propósitos, que tengan metas, que tengan sueños. Rodéate de gente que le guste ayudarte, que obviamente acá es recíproco esto de las relaciones, no le guste dejarte solo. También ligado a eso, rodéate de gente que de cierta manera alegre tus días, incluso cuando tú no puedes arreglarlos, incluso cuando no puedes tú misma o mismo estar bien y vas con esa persona y te hace sentir bien. Ese tipo de gente ayuda muchísimo para uno. Depura tu vida de malos hábitos, de hábitos que tú sabes que no te están haciendo bien. ¿Y tú cómo sabes cuando algo no te está haciendo bien? Tu cuerpo te lo dice. Tu salud mental te dice, nena, no la estoy pasando bien, help. Ahí tú dices, uy, te voy a cambiar. Depura tu vida de hábitos que te hagan sentir mal, que te hagan sentir cansada, que no te inspiren, que no te motiven. Te hace procrastinar más, te hace sentir más pereza de lo normal, tipo estar todo el día en la cama en el celular, no tender tu cama, juntarte con cierta persona. Ahora tú dirás, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Yo qué haría y qué hice? Porque hace tiempo lo hice y lo haré las veces que sea necesario. Es hablar con esa persona sobre lo que está pasando y de cómo yo me estoy sintiendo. Importante ahí porque, ¿sabes? La comunicación es súper importante. O como a ti te resulte más chévere decirle. Empezar a hablar con esa persona sobre lo que sientes. Primero, te da a ti una responsabilidad afectiva porque empatizas con la persona y le dices lo que está pasando y no simplemente te vas, porque en este canal somos anti-ghosting. Sí. Todo esto, ¿por qué? Porque yo en lo personal opino que la salud mental es lo primero. Más que en una amistad, más que una relación, más que cualquier cosa, tu salud mental va de primeras. Eso lleva a la frase de no sientas miedo de estar solo, sola. En el proceso de estar solo te das cuenta en lo que en realidad mereces y lo que en realidad quieres con alguien. Cuando empiezas a valorar tu propia compañía estando a solas, también empiezas a valorar la compañía que tienes cerca, de quien te rodeas. Empiezas a pensar en realidad qué es lo que quieres en tu vida. Si te estás dando a ti mismo paz, ¿por qué buscas en un lugar en donde no te lo dan? It no makes sense. Y claro, yo lo digo muy fácil, pero no es así. Lleva su tiempo, es duro, es horrible y es una de las decisiones más horribles que tienes que tomar, pero de las que más te benefician. Pero se trata de poner en una balanza lo que estás recibiendo y lo que en realidad quieres para tu vida. Cositas. Y bueno, el proceso, como les digo, va a ser muy duro, pero siempre recomiendo no olvidar el por qué lo hicieron desde un inicio, porque claro, durante el proceso de haber dejado ir será como voy a volver. Se vale llorar, se vale sentirse triste al principio, al final también. Piensa en el depurar como una oportunidad para recibir cosas mejores, y más si es empezando año. Y bueno, como siempre, el lip combo con la My Melody que nunca falla. Esta vez, como está un poco cargado los ojos, pues me lo voy a poner nomás en el centro y lo difumino un poquitín hacia arriba para que quede rosita fresita. Y un brillo labial que compré en un remate. Y de esta manera queda jugosita, nena. Y listo. Para que de esta manera seas la reina del sillón de tu casa el 24 de diciembre. Y para decirle adiós a tu ex y a esa mala amiga. De esta manera quedaría el maquillaje. Y el video de hoy, espero como siempre les haya gustado. Y una vez más, gracias por llegar hasta aquí.